Vale, pues Egunon, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar esta ponencia titulada Aportación del vehículo eléctrico al sistema eléctrico. O sea, ¿qué puede aportar el vehículo eléctrico para los desafíos que actualmente tiene la red eléctrica? Entonces, para eso vamos a dar una pequeña introducción, luego vamos a ver el sistema eléctrico un poco, a conocerlo para saber cuáles son los desafíos y entonces luego saber y entender en qué puede aportar ese vehículo eléctrico a la red. Y luego, por último, ya veremos unas conclusiones. Sí que me gustaría hacer una pequeña aclaración. Algunas de las cosillas que diré técnicamente igual no son las más precisas, pero porque el objetivo es que se entienda el concepto y no tanto que sea exactamente preciso, ¿vale? Entonces, dicho esto ya, empezamos con la presentación. En la introducción primero sí que me gustaría dejar claro cuál es la motivación del tema, por qué es importante, por qué estamos hablando de esto, qué nos lleva a hablar de esto y luego un poco pues los objetivos de esta charla. Tenía unas animaciones en la presentación, pero como ha habido problemas con el formato, al final pues no vamos a ver animaciones. Entonces, igual la estructura la tengo que cambiar un poco, improvisar sobre la marcha, pero cosas del directo, cosas que pasan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La red eléctrica, que es quien nos lleva la energía desde el punto de generación hasta el punto de consumo, tiene que llevarnos esa energía siempre garantizando la estabilidad y la seguridad del sistema, que no colapse, que no haya apagones. Minimizar las pérdidas también es el objetivo, porque para que sea más eficiente, que la energía que producimos no se pierda y se vaya al aire. La calidad de suministro, muy importante, nos tiene que llegar energía, pero nos tiene que llegar energía de calidad. Y luego, obviamente, intentar minimizar el coste de la electricidad. Entonces, estos son un poco los objetivos que tiene la red eléctrica. Y hasta ahora pues, ha tenido un sistema y ha funcionado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de repente en los últimos años han aparecido dos actores que más y especialmente en los últimos 5 años, están adquiriendo una relevancia muy importante que lo que está haciendo es remover todos los cimientos que tenía el sistema eléctrico. Entonces, claro, ahora quienes trabajamos en el sector eléctrico estamos que nos tiemblan las rodillas, porque esto nos está presentando muchos desafíos. Por ejemplo, las energías renovables, con todo lo bueno que tienen, hay que ser sinceros, y algo malo también tiene. Por ejemplo, nos pueden generar congestiones en la red. Nos generan, con la generación distribuida, también flujos bidireccionales de potencia, cosa que hasta ahora solo ha sido unidireccionales. Luego explicaremos un poco más todas estas cosas. Desviación de frecuencia y de tensión, distorsión armónica, descenso de la inercia. Entonces, de repente se ha visto la red eléctrica con un montón de problemas que nos vienen de las renovables que hay que darle solución. Entonces, es aquí donde el vehículo eléctrico sí que puede dar un aporte y sí que puede ayudar a paliar todos estos problemas que hay que gestionarlos, porque el futuro está claro que tiene que ser renovable. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el vehículo eléctrico? Pues ese es el objetivo principal de esta ponencia. Entonces, por un lado, entender cuáles son los retos del sistema eléctrico, el nuevo, no el que hemos tenido hasta ahora, sino los problemas nuevos que tenemos hasta ahora, y conocer qué aporte puede tener el vehículo eléctrico. Bien, pues vamos a empezar primero conociendo un poquito el sistema eléctrico y viendo cuáles son sus desafíos. Que, por ejemplo, la inercia, cómo importante es, la curva de demanda, un poco las características. Vamos a ver todas estas características del sistema eléctrico, para luego entender bien el aporte. Para quienes no estéis en el sistema, en el campo de la electricidad, al final voy a poner una analogía con un área. El área lo podemos calcular, como siempre, ¿no? Base por altura. Y para conseguir el mismo área podemos tener más base, menos altura, menos base, más altura. Pues la potencia eléctrica es lo mismo que calcular un área. Lo único que en vez de con base y con altura, con tensión y corriente. Entonces, la misma potencia la podemos tener en modo más tensión, menos corriente, o en modo más corriente, menos tensión. Teniendo esto en mente, es importante saber que cuando transportamos la energía por las líneas eléctricas, esas de alta tensión que se ven por los montes, esas líneas tienen pérdidas, y esas pérdidas
son una función de la corriente, encima al cuadrado, que doblo la corriente, las pérdidas me suben al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace para transportar esa energía? Como en la potencia ya hemos visto que se puede tener mucha base, poca altura, mucha altura, poca base, pues subimos la tensión y bajamos la corriente para poder transportarla. Y así nos queda el sistema eléctrico, que es la generación, bien renovable, se sube luego la tensión en un transformador para poder transportarla minimizando esas pérdidas, es decir, a menos corriente. Esto luego veremos la importancia que tiene también con el coche eléctrico. Y luego ya, a medida que nos vamos acercando, entonces todo esto es el transporte, y a medida que nos vamos acercando a los puntos de consumo, pues tenemos que ir bajando la tensión para que no sea peligrosa, y así ya nos llega a una tensión normal a los puntos de consumo. Los coches eléctricos, ¿dónde se conectarían? Pues si tenemos los coches eléctricos de casa que enchufamos en el garaje, pues ya estarían en la red de baja tensión, que es ya donde tenemos el consumo. Si hablamos de una electrolinera o un parque de vehículos eléctricos, por ejemplo, ya un poco más grande, ya podrían estar, por ejemplo, conectados a la red de media tensión, pero si no, los de casa suelen estar normalmente en baja tensión. Entonces, el sistema tradicional, ¿cuál ha sido? La generación y luego a los puntos de consumo, pues unidireccional los flujos. Siempre pasamos pues desde el punto donde producíamos a las cargas. ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora en los propios puntos de consumo también estamos teniendo generación renovable, generación distribuida, por ejemplo, placas solares en los tejados. Y le estamos metiendo también coches eléctricos en los puntos, que los coches eléctricos no solo pueden consumir, sino también devolver energía a red. Entonces, lo que pasa es que antes el control del sistema era muy fácil porque teníamos una generación que la podíamos controlar fácilmente, por ejemplo en la hidráulica, que hace falta más electricidad, se abre más la llave del agua. Menos, se cierra la llave. Y ahora de repente vamos a tener unos flujos de potencia aquí, de la energía, bidireccionales, ya no solo de arriba a abajo en cascada, sino por la red de distribución también puede haber flujos bidireccionales y encima muy caótica, porque de repente, por ejemplo, en esta fotovoltaica hay sol, nos empieza a producir, viene para aquí, entonces de arriba nos tiene que venir menos, pero de repente se pone la nube, entonces ya este aporte de aquí no lo tenemos y nos tiene que venir otra vez arriba, pero se vuelve a ir la nube, entonces son flujos ahora ya bidireccionales y encima no son constantes en el tiempo. Entonces ahí la gestión de todo el nuevo sistema eléctrico es muy complicada. Para eso se están intentando, pues en la red de baja tensión y distribución, pues se están metiendo mucho más sensórica, más sensores para poder monitorizar en todo momento cómo van los flujos, la corriente, la tensión, etc, etc. Claro, lo dicho, las implicaciones que tiene todo esto, pues por un lado que tenemos intercambios en la red de baja tensión y encima bidireccionales. Luego tenemos más sensores, pero todo esto nos juega en el beneficio del coche eléctrico. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar algoritmos de recarga. Como tenemos bien controlada la red, podemos desarrollar algoritmos de recarga y podemos hacer que el coche eléctrico también dé ciertos aportes a la red, devolviendo la energía, no solo cargándose, sino cuando le haga falta a la red también pudiendo devolver. Luego nos vamos a meter un poquitín en esto. Solo quería ahora como concepto para que ya detrás de la oreja lo tengamos. La inercia. Esto es muy, muy importante porque tenemos un problema con la inercia de las renovables y el coche eléctrico puede ser la clave para ayudarnos a resolverlo. La generación en el sistema eléctrico siempre tiene que ser igual a la demanda. Si tenemos más demanda que generación, pues eso que es una balanza, pues al final caería y la frecuencia, que sería la aguja, variaría, ¿no? Entonces, como no tengamos un balance entre la demanda y la generación, la frecuencia se va a afectar. Y la frecuencia es un factor en el sistema eléctrico que no puede variar. Siempre tiene que ser constante, o al menos el margen de variación permisible es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a estos amortiguadores, cuando no es igual, pues ¡pum!, no cae de golpe, va cayendo poquito a poco si hay un desbalanceo. Y en ese cayendo poquito a poco nos da tiempo a, ¡uy!, está cayendo la frecuencia, vamos a darle más caña. O está subiendo la frecuencia, vamos a quitar un poco de generación. Nos da tiempo, gracias a la inercia, que son estos amortiguadores,
que es quien nos consigue tiempo, quien nos gana tiempo, básicamente. Entonces, si en un sistema no tenemos inercia, ¿qué es lo que pasaría? Si no tuviésemos estos amortiguadores, a un mínimo desbalanceo, ¡cloc!, caería de repente, no nos daría tiempo a reaccionar. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la generación tradicional eran sistemas de mucha inercia. Un gran sistema de hidráulica, o una gran central nuclear, o de gas, eran rotores muy, muy grandes. Entonces, imaginaros esto, dando vueltas dentro del generador, tiene mucha inercia acumulada, porque es un cacho hierro, un tosco hierro, dando vueltas. Ahí eso tiene mucha inercia, ¿vale? Sin embargo, la generación eólica y la fotovoltaica son sistemas de producción sin inercia. Entonces, lo que estamos haciendo, porque al final aquí en la fotovoltaica no hay nada que esté dando vueltas, no hay nada físico que almacene esa energía cinética. Entonces, claro, como cada vez hay más renovables en el sistema y menos generación tradicional, ¿qué es lo que le está pasando a la inercia del sistema? Está desapareciendo. Y si desaparece, esto de aquí, estos amortiguadores, se nos van. Y no nos da tiempo a reaccionar cuando necesitamos corregir. Y entonces el sistema puede colapsar. Entonces, esto es un factor muy, muy importante. ¿Vale? Luego, la curva de demanda. La curva de demanda, al final, estos son hábitos de la sociedad. Esto lo puse, la curva del 27, de hace un par de días. Tenemos la potencia que se consume, este es en peninsular, ¿vale? A nivel peninsular. ¡Ay! Sí. Esta es la curva de demanda a nivel peninsular. Entonces, vemos cómo a las noches, pues a medida que nos vamos a las 12 de la noche yendo a la cama, pues el consumo pues va disminuyendo poquito a poco, poquito a poco. Luego a la mañana de la que nos despertamos, pues sube entre 6 y 8, 9 por aquí, que llega el pico, la gente se ducha, prepara el desayuno, etc, etc. Y luego ya cuando la gente se empieza a ir a trabajar, vuelve otra vez a caer un poco y aquí durante la jornada de trabajo más o menos la curva se mantiene constante. Y luego ya a las noches, cuando volvemos otra vez, llegamos a casa, vuelve otra vez a subir el horno para la cena, la cocina, la ducha de los críos, etc, etc. ¿Vale? La tele, entonces vuelve otra vez a subir el pico. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué habíamos dicho antes? Todo lo que sea pico de consumo es corriente que tiene que ir por los cables. Y la corriente que va por los cables, habíamos dicho que generaba pérdidas en el sistema, ¿no? Que eran esas que había dicho, proporcionales al cuadrado de la corriente, las pérdidas. Claro, todo lo que sean estos picos, este pico y este pico, lo que nos va a hacer es aumentar mucho también las pérdidas del sistema. Y luego, no solo eso, para poder llevar toda esa electricidad, hacen falta cables toscos, cables grandes. Entonces, si conseguimos de algún modo estos picos de aquí, reducirlos, porque esos picos solo se dan, ¿en cuánto? En 2 horas al día. Para llevar mucha energía 2 horas al día necesitamos cables así, que el resto del día solo van a estar usándose la mitad de la sección útil, digamos. Entonces, eso aumenta mucho el precio del sistema eléctrico solo para un par de horas. Se ve un poco, ¿no? A dónde quiero llegar. Luego, la calidad del suministro. No es solo llevar la energía al punto de consumo, sino llevarla y que llegue bien, que nos llegue de calidad. ¿Qué me refiero con calidad? Pues existen distintos tipos. Por ejemplo, la distorsión armónica, que es que en vez de la onda limpia, nos llegue así, con ruido. ¿Vale? Luego, tenemos también las fluctuaciones de voltaje. En vez de tener un voltaje constante todo el rato, que la amplitud de la onda, pues no sea constante, que varíe un poco. Eso puede hacer que las luces tintineen un poquito, o que los motores, por ejemplo, si tenemos una fábrica, un motor que está dando vueltas, el eje, en vez de girar siempre a la misma fuerza, como cambia la tensión, va yendo el eje a trompicones. Y si va a trompicones, al final eso puede generar fatiga mecánica en el eje. Es como un clip. Cuando tengo un clip y lo doblas 7 veces que ya al final casca, pues lo mismo el eje. Si está, en vez de una fuerza constante de un motor, está yendo a trompicones, al final eso también puede generar fatiga mecánica en el eje. ¿Vale? Entonces, es que no nos llegue tampoco con esa fluctuación.
Interrupción del suministro, que haya un apagón, un corte de luz, o transitorios de extensión. Por ejemplo, si cae un rayo, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! La corriente se nos dispara en una línea de transporte, de distribución, ¿vale? Y tenemos ahí un pequeño transitorio que luego ya se nos va. O podemos tener subtensiones y sobretensiones. Entonces, todo esto es también en un sistema trifásico, en vez de que las tres ondas sean iguales, que cada una de las fases, cada una de las ondas tenga distintos tamaños. Entonces, todo esto son alteraciones del sistema, del sistema eléctrico que no podemos permitir, porque eso nos afectaría como consumidores y podrían reducir la vida útil de los dispositivos y de los elementos, ¿vale? Entonces hay que llegar, que no solo que llegue, sino que llegue bien y de calidad la energía. Vale, entonces, viendo un poquito cuáles son estos retos. Como conclusiones de cómo está el sistema ahora, vemos que la generación renovable es intermitente y sobre todo de baja inercia, ¿vale? Hay picos de demanda, como hemos visto en la curva. Se pueden dar congestiones en las redes, porque ahora como está aumentando mucho la demanda eléctrica, cada vez utilizamos más dispositivos eléctricos, el consumo de electricidad está subiendo. Y eso puede generar congestiones en las redes, sobre todo en horas punta, donde todo el mundo llegamos a la misma hora a casa y encendemos los electrodomésticos a la misma hora. Y eso puede generar por necesidad de repotenciación, es decir, poner cables más gordos. Necesidad de almacenamiento, hemos dicho que la renovable es intermitente también. Y bueno, y nos puede generar problemas de sobretensiones, falta de resiliencia, etc, etc. Y hay una lista bastante larga de problemas que está afrontando ahora mismo el sistema eléctrico. Pues bien, en esta tesitura, ¿qué puede aportar el vehículo eléctrico para intentar arreglar todos esos problemas? Aquí entra ya el concepto Vehicle to Grid, ¿vale? El Vehicle to Grid es que el coche eléctrico no solo se cargue, sino que también pueda descargarse y dar esa energía de vuelta a la red eléctrica. Cuando la red está temblando y necesita ayuda, que esté ahí el coche eléctrico y le ayude, ¿vale? Para suplir los fallos que tiene uno, pues suplirlo con el coche eléctrico. Vamos a ver un poco cómo lo puede hacer. Para eso, pues, hay distintas técnicas. No me voy a meter en todas porque hay un montón de técnicas que se pueden hacer, pero bueno, las más interesantes pueden ser, por ejemplo, el desplazamiento del consumo. Evitar que todos los coches eléctricos se carguen aquí, que normalmente es la hora en que los cargaríamos. Llegamos a casa de trabajar y enchufamos el coche y ya nos vamos a casa. Claro, pues evitar, por ejemplo, que en estas horas se carguen un coche eléctrico y hacer que se carguen a las noches. Entonces, con esto lo conseguiríamos reducir la corriente. Entonces, si reducimos la corriente, las pérdidas también en el sistema eléctrico habíamos dicho que las reducíamos. Otro modo puede ser la reducción de los picos, reducción de picos o reducción de puntas, ¿vale? No solo no hacer que aquí se cargue el coche, sino si tenemos el coche cargado justo aquí, hacer que se descarguen. Es decir, que parte del consumo que tenemos en casa que nos venga del coche eléctrico que tenemos enchufado en el garaje. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es no necesitar transportar tanta energía desde los puntos de consumo y así no necesitar tampoco cables tan gordos ni que haya tantas pérdidas, y eso lo que hace es aumentar la eficiencia del sistema y abaratar costes de repotenciación o de necesidad de cables gordos. Entonces, esto es un par de técnicas que se pueden utilizar. Luego también es almacenamiento distribuido. Es decir, durante el día cuando hay sol, que se pueda cargar el coche eléctrico y también con las placas fotovoltaicas, pues alimentar las necesidades de la casa, y luego cuando no haya sol, pues alimentar la casa a través del coche eléctrico, y así no necesitaríamos transportar toda esa energía, toda esa electricidad. Por ejemplo, en 3 de agosto, en Sevilla, hora punta del sol, a las 3 de la tarde, que el sol está a tope. Ahí podríamos cargar fácilmente el coche eléctrico, y luego ya a las noches, para cuando nos vamos a la cama con el aire acondicionado para no morirnos, pues tener un poco de... no necesitar transportar toda esa energía. Luego también
para evitar saturaciones y hacer una gestión eficiente de los flujos. Habíamos dicho que ahora mismo los flujos de potencia en la red eran caóticos. Nos viene por aquí, luego nos viene por allá, se cambian, vienen, van. Entonces, el vehículo eléctrico, como actor ahora ya, que no solo coge electricidad, sino que también puede devolver esa electricidad a la red, puede ayudar a gestionar eficientemente todos esos flujos que antes eran caóticos, pues sabiendo ya que son caóticos, pues cómo hacer para reducir ese caos. ¿Vale? Entonces el coche eléctrico puede ayudar mucho en esto. Entonces, mejora también de la calidad del suministro eléctrico. Ya habíamos dicho que un poco qué era la calidad del suministro eléctrico, pues puede ayudar el coche eléctrico a mejorarla, ¿vale? Puede ayudar mediante filtros, utilizándolo como filtro activo, pues para la reducción de la distorsión armónica, reducción del flicker, que es el tintineo de las luces, la seguridad ante cortes. Si hay un apagón y tenemos el coche eléctrico aparcado en el garaje con electricidad y nos puede devolver, aunque haya un apagón, en casa todavía podemos seguir teniendo un consumo. No durante mucho tiempo, pero al menos hasta que se vuelva a restaurar el suministro. Luego, para la regulación de tensión y de frecuencia. Si utilizamos, ahora que podemos devolver otra vez energía con los coches eléctricos a la red, podemos también regular la frecuencia, que eso estaba unido con la inercia, que habíamos dicho antes. Entonces, en sistemas de baja inercia, si ahora con el coche eléctrico yo puedo volver la potencia activa y eso me ayuda a regular la frecuencia, puedo emular una inercia. En vez de tener una inercia física como esos rotores grandes que había antes, ahora puedo hacer una inercia emulada con los coches eléctricos y entonces evitar ese problema que hemos dicho antes del balancín que colapsaba. Y lo mismo para los perfiles de tensión. Si, por ejemplo, en el ejemplo de antes, si no hubiesen coches eléctricos conectados cuando hay mucha generación fotovoltaica en un punto en concreto, claro, toda la fotovoltaica intentaría inyectar toda esa energía a la red. La tensión subiría mucho y... A ver cómo explico esto. La tensión subiría mucho y no se podría meter más fotovoltaica, aunque hubiese mucho sol, porque si no, ya se saturaría, ya llegaría al límite. Entonces, si justo conectamos esa fotovoltaica, esos puntos máximos de producción fotovoltaica, con carga de vehículo eléctrico, ya sí que tendremos opción de aprovechar toda esa energía renovable que de otro modo, por saturación de la red, no podríamos integrarla al sistema eléctrico. Entonces, eso nos ayuda también a una buena integración de las energías renovables. Claro, todo esto genera una preocupación, que principalmente es, claro, pero si yo ahora utilizo las baterías de mi coche eléctrico no solo para cargarla y moverme del punto A al punto B, si aparte de eso también, mientras están aparcados, las cargo y descargo para dar ese apoyo al sistema eléctrico, eso me va a fulminar las baterías mucho antes. Entonces, esa es una preocupación que hay. La respuesta a esto está en los algoritmos avanzados de recarga de los coches eléctricos. ¿Por qué? Porque en estos algoritmos, claro, esto es un servicio que el vehículo eléctrico le está prestando a la red eléctrica. Entonces, como todo servicio que se presta, la red eléctrica remunera esos servicios. Entonces, sí que es verdad que las baterías, la vida útil de las baterías sería menor, pero como sería un servicio remunerado por prestar esa ayuda a la red eléctrica, se supliría lo uno con lo otro. Entonces, no solo saldría la amortización del vehículo eléctrico antes, porque al final pues la red eléctrica te está pagando por ello. Y aparte, todos estos algoritmos que para prestar estos servicios tienen en cuenta los modelos de degradación, o sea, se hacen reduciendo, en la función de optimización, reduciendo la degradación de las baterías al máximo. Entonces, no es tan preocupante, ¿vale? Pues un poquito esto es de lo que quería hablaros. Para ver las conclusiones, básicamente,
que el sector eléctrico está cambiando, que tiene muchos retos por delante, sobre todo por la integración de las energías renovables, y que para ayudar en todos estos retos, ahí está el vehículo eléctrico, que puede ser un actor clave. Pues preguntas luego haremos, así que eskerrik asko.